el amparo de este mismo caso. Sí. Bueno, Porque, sí, decime, sí. porque, por ejemplo, ponerle que es un caso individual de, no sé bien igual ahora cómo podría, pero ponerle que es un caso de esto de legitimidad activa, ¿no? Que no es la persona gestante, sino la pareja. Eso sería legitimación activa, ¿no? Sí pide que no se concrete el aborto. Correcto, sí. Ese es un caso, En- sí, Entonces, se presenta la persona, el abogado, la abogada de esta persona, que no es la gestante, que tiene la representación individual o legitimidad individual, y a la vez que piden que no se realice, no se practique el IVE, piden, por ejemplo, un amparo. Esto no podría ser porque no, por esto que vos me comentabas, de que al no ser algo obligatorio, que no afecta a la vida cotidiana de la gente, al no ser obligatorio, no aplica un amparo, ¿no? Porque no es que está modificando la vida de la gente en ese ya te, momento. ya te respondo, ya. En realidad, el agravio vigente ahí se podría configurar, porque en caso de que pase más tiempo y la chica proceda a hacer la intervención, eh, el daño se concretaría, ¿sí?, con la no existencia de la persona. Y la medida, la acción de amparo contempla a su interior la posibilidad de una medida cautelar que se llama, no importa, se llama medida de no innovar y demás, eh, que frena la posibilidad de que se ejecute cualquier acción en relación a lo reclamado, ¿sí? Porque la cautelar va en caso particular o va hacia la ley, la cautelar. Como que La suspende cautelar, sí. ¿cómo? Esta cautelar, ¿no? Por agravio vigente. Esta cautelar, cuando se aplica, va hacia el caso individual o va hacia la ley en general? Perfecto, al caso individual. Lo que pasa es Ah, que deja sin efecto la norma para que ese caso individual tenga su salvaguarda. ok. Caso individual. Leo rapidito, rapidito el artículo 43 que dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Esta frase es clave, porque dice, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Quizás es una situación, esta hipotética que planteamos, ¿no? Sí. O cualquier otra de las que estamos viendo, no importa, donde no haya una figura que se acomode mejor a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, vos como parte, sos parte, tenés un daño, pero no está legislado todo, no está pensado todo. Estamos lejos de que esté pensado todo. Si miren, hace cuántos poquitos años tenemos bastantes figuras nuevas que hacían falta. Veníamos hablando de género y demás. No está legislado todo. Entonces, esa frase que dice siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, te abre la posibilidad de que el amparo te sirva para casi todo. No, no, yo le digo la aspirina de los remedios procesales al amparo, o el ibuprofeno, porque es tan abierta como el proceso de conocimiento que me marcaba Matías hace un rato también, es tan abierta que te da el pie para que vos lo interpongas por las cuestiones más amplias que te puedas imaginar. Entonces, pero claro, interponerlo podés. La pregunta es si el juez te lo va a conceder o no. Pero dentro de lo que podés interponer, es la más usada, digamos, la más común, porque esa frase la habilita, y después sigue, ¿no? Contra todo acto o omisión de autoridades públicas particulares, es decir, por lo que te haga un particular, por lo que te haga una autoridad, por lo X, que en forma actual o inminente lesiona, inminente, por algo que no pasó. Fíjate lo abierta que es increíble. Inminente lesiona, restringe, altere o amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Perdón, se me fue la pantalla. Ilegalidad manifiesta
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o ley. ¿Sí? Así que te da el pie para eso, te da el pie... Es lo primero que surge cuando se aplica una ley, ¿no? Empiezan a salir amparos de todo tipo, ¿no? Sí, A ver si totalmente. alguno engancha Sí, un juez que le haga la segunda, digamos. amigo. Y después dice, en el caso, esta es la acción más clara, ¿no? Porque dice, en el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Hasta te abre el pie para eso. Es maravillosa. La inconstitucionalidad de la norma, en que se funde el acto u omisión lesiva. Claro, como es una incorporación, la del 43, después sigue, ¿no? Podrá interponer, se va ampliando. Como es una acción incluida en el 94, está mucho mejor explicada que quizás el artículo 116, 117 que vimos al principio, y hasta contempla la forma en que se incluye la declaración de inconstitucionalidad en el articulado. Así que no, sí, sirve, va, va, totalmente. Bien, la última que les iba a mostrar, ustedes pregunten, ¿eh? Yo preparé, pero, ay, esperen, que no sé qué. Les voy a mostrar una más. Compartir pantalla. Esta es otra acción de amparo. En el contexto de... Esperen que me recuerden. Ah, sí, del pase sanitario. Esta es otra acción de amparo que se interpone, es un fallo de cámara, de todas maneras, un fallo de cámara de San Martín. Tranquilo, quiero decir, ¿no? De diciembre del 2021, que utiliza la forma de acción de amparo y donde los amparistas, alegan el daño vigente por no poder entrar a sus trabajos, al banco y demás. Entonces, presentan una acción de amparo y en el interior de esa acción piden, se decrete, estoy leyendo el segundo de los antecedentes, se decrete la inconstitucionalidad, y después lo que aclara, da mucha claridad es sobre qué norma, ¿no? La resolución ministerial provincial, ¿sí? Es decir, la que afecta directamente dentro de la provincia de Buenos Aires, que pedía el pase sanitario para entrar a restaurantes y demás. Entonces acá también se utiliza el amparo y alegan también el derecho a propiedad afectado como un punto de la Constitución, libre circulación y demás. Y después explica quiénes se presentan, pero acá es un poquito más fácil porque son personas específicas que explican su situación específica. La del IBE que les mostré hace un rato era un ejemplo de una no existencia de caso clarísima. En esta, las partes se presentan por sí mismos y van solicitando, en razón de sus situaciones particulares, que se deje sin efecto la aplicación de la norma y se declara inconstitucional porque la vacuna era optativa, porque uno tiene libre disposición sobre su cuerpo, porque uno tiene libre circulación, por todos los motivos que se alegaron generalmente en todos estos casos, ¿sí? Pero bueno, la legitimación activa era más clara, la materia era más clara, siempre digo, ¿no? La más complicada de todas las que tienen para leer es la de Consejo de la Magistratura, pero en general los cuerpos de la sentencia te ofrecen, te dan, te van marcando el camino para explicarte quién es, por qué viene, qué normas, en qué normas se fundamenta, en qué normas se fundamenta la otra parte y cómo se resuelve la cuestión, ¿sí? Y en el contexto de estas acciones y de
de estos fallos, nosotros lo que vamos a ver en movimiento siempre, que se... Ay, Dios, esperen. Lo que vamos a encontrar siempre en movimiento es el ejercicio del control de constitucionalidad, que les decía hace un rato, que tenemos que entender que tiene diferentes variables, ¿sí? Es decir, así como nosotros tenemos un control de constitucionalidad en nuestro país que opera de cierta manera, hay otros países donde opera de otra manera. En el caso de nuestro país es que el control de constitucionalidad solo puede ser declarado, la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma, por integrantes del órgano judicial, mientras que en otros países esto puede ser llevado a cabo por órganos no judiciales. Voy a decir judicial y no judicial, aunque los libros nos hablan de político, porque nosotros entendemos que los actores judiciales son también actores políticos. Pero así como en nuestro país son jueces, en otros países pueden ser un órgano integrado por senadores, puede hacerlo otro tipo de... En Irán es un grupo de religiosos, por ejemplo. No necesariamente todos los sistemas son como el nuestro. Después la otra variable que va a ser importante entender es, dentro del órgano judicial, quién específicamente puede tener esa atribución y esa facultad. Y en el caso de nuestro país va a ser cualquier juez, libremente. Por eso siempre les cuento el caso de la primera vez que tuvo lugar un matrimonio igual, la posibilidad de que se casen dos personas del mismo sexo fue a través de un juez de paz de Tierra del Fuego. Y alguien puede pensar quién puede ser menos poderoso en términos de causas relevantes políticamente que un juez de paz de Tierra del Fuego. Y así y todo, ese juez perdido, digamos, marcó un antes y un después en lo que es la normativa de género y del nacimiento del matrimonio igualitario, porque en nuestro país cualquier juez tiene exactamente la misma capacidad de atribución de dictar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Lo otro que también puede variar de país a país es cuándo tiene lugar esta intervención judicial para definir si esa norma sigue o no sigue vigente para la cuestión que se presenta a estudio. Y puede ser, en otros países ese control se hace antes, se hace cuando se está debatiendo la norma, y acá claramente insistimos todo el tiempo con el daño vigente, el agravio vigente, es decir, la norma entró en vigencia y nos afectó. Y recién ahí podemos nosotros ponerlo en movimiento. Sí, Nicolás, decime. Bueno, un ejemplo que podría dar sobre eso es la última, digamos, que fue relevante en Afganistán, que ahí directamente es todo religioso, como se vio, y antes de que la supuesta justicia, que ya casi no existe ahí, pudiera decir algo a favor de las mujeres y la legitimidad de que pudieran ir a las escuelas, por ejemplo, y que pudieran estar sin el hijab y todo eso, ya el ministro de Cultura dijo que no iba a ser posible, y bueno, entró en una pelea con la supuesta corte, y bueno, después no recuerdo si se habían sacado todo y lo habían puesto en el líder supremo o algo así había pasado, era como que habían desmantelado toda la justicia, Sí, y lo habían puesto en un solo hombre. interesantísimo, porque ese es el caso de un Estado religioso. Para nosotros no es tan habitual porque ya somos un Estado laico, más allá de la influencia de la Iglesia y demás en algunas decisiones. Pero hoy día, no conocía el de Afganistán, conocía otros, pero hoy día todavía hay vigentes estados de índole religioso donde el control del cumplimiento de las normas es un consejo de religiosos, y la norma en realidad es una norma, no hay una diferenciación fuerte entre norma jurídica, religiosa, social y moral. Nosotros sí tenemos una categorización clarísima sobre el tema, norma jurídica. Los que tienen, por ejemplo, los países árabes, los que tienen son distintos métodos de comprensión del Corán, ¿no? ¿O del Sí, Corán?
Bueno, creo que sí. Y bueno, por ejemplo, los turcos también tienen el Corán, pero aún así tienen una justicia. Los iraníes, por ejemplo, tienen una especie de corte suprema, pero como un consejo de religiosos que hay de distintas escuelas de todo el Islam, digamos, y ahí debaten qué hacer con aquellos que hicieron agravaciones al Corán, y bueno. Después están los afganos que directamente te pegan un tiro y ya está. No, pero para mí es hermoso esto, porque vamos a la filosofía de la norma. ¿Qué es una norma? Y nosotros lo entendemos de esta manera porque nacimos en esta sociedad democrática, republicana, además. Pero para ellos norma, o norma jurídica y norma religiosa es lo mismo. Y para nosotros no. Lo que para nosotros es natural, quizás para ellos no. Y esa forma de pensar la norma está vigente en aquellos países. Tengo entendido que en Israel también hay un grado de intervención de los grupos religiosos en el Sí, funcionamiento, pero no estoy tan al tanto, pero que también tienen un grado de poder alto y de decisión sobre el funcionamiento de las normas. Acá cero, ¿no? Es como les cuento a posteriori, después de que vino el daño, se tiene que tratar de una norma jurídica, no, dejamos atrás eso, creo que nunca lo tuvimos directamente como Estado-nación. La laicidad creo que no, ¿no? es Yo fuerte. un país saliendo del Islam que tiene más o menos algo parecido puede ser Rusia. Rusia o Bulgaria, que son más ortodoxos y que tienen mucho más poder la iglesia, También la Iglesia de, Ortodoxa rusa. en influencia cultural, digamos, no en sí de ella de tomar decisiones. Es que todavía no tenemos separado el Estado de la religión en esos países, como nosotros sí. Están en un estadio diferente y quizás sigan ese camino, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es más fácil de entender el nuestro porque la norma jurídica es más concreta y nos ofrece una sanción ante su incumplimiento. En cambio, la norma religiosa en nuestro país es optativo, es el que quiere tiene una religión. Por eso muchas acciones que veníamos hablando del IBE, ¿no? Los que se sienten moralmente afectados. Bueno, lo hablarás en tu círculo religioso, pero no es el ámbito jurídico donde se debate el sentimiento religioso con respecto a algunas normas. ¿Sí? Está buena esa, tu intervención, Nicolás, al respecto. Bueno, así como tiene que ser exclusivamente sobre normas jurídicas, tiene que ser una vez que las normas jurídicas entraron en vigencia y ocasionaron el daño, ¿sí? Por eso el ejemplo del IBE de que si no ocasiona un daño, no entra a correr el control de constitucionalidad. No tiene razón de ser el control de constitucionalidad si no hay un agravio vigente. Yo lo simplifico, ¿no? Digo agravio vigente y demás, pero hay figuras inminentes también, porque el peligro en la demora, que es un requisito que siempre se cita en el pedido de algunas cautelares y demás, el peligro inminente y las medidas preventivas existen, ¿sí? Y el agravio se percibe, digamos, el agravio viene a ocurrir si uno no hace algo al respecto, pero capta que va a suceder, entonces, por ejemplo, les pongo de ejemplo el habeas corpus preventivo. Quizás ya la parte sabe que va a pasar tal cosa o que va a sufrir cierta vejación en una unidad penitenciaria porque ya estuvo y porque tiene argumentos para explicar que va a pasar eso, y entonces puede interponer un habeas corpus preventivo para evitar que ese daño suceda. ¿Sí? Hay figuras preventivas donde el agravio no se toma tajantemente como vigente y se trata de prevenir, pero siempre está en la justa medida de interpretación del juez, cuando existe ese peligro y se lo entiende como vigente aunque esté por suceder. ¿Sí? Yo sé que se los estoy complicando mucho, pero quiero que sepan que existe, que no tenemos que esperar a que la cosa explote, digamos, sobre todo en situaciones donde está en riesgo la integridad física y demás.
Después, ¿qué otra cosa me faltaba decirles del control ya para... Los efectos siempre van a ser para las partes que lo soliciten, pero el problema está, como pasa en la ley de medios, en el fallo Thomas, cuando la persona siente que representa a toda la sociedad. Estoy resumiendo muchísimo, pero los efectos, la regla es que sea para las partes, y no erga omnes, ¿sí? Como lo dicen muchos fallos una y otra y otra y otra vez. Pero puede ser que una persona presente lo que quiera. Entonces, en el fallo Thomas, el juez Enrique Thomas fue y presentó una acción en representación de la ciudadanía por ser diputado. Él puede presentarlo. El problema es que encontró un juez de primera instancia que le dijo que sí, que eso está bien. Finalmente la causa llega a la corte y la corte le dice, si vos sos diputado, arreglá tus problemas dentro de la Cámara de Diputados, como diputado. Si no tenés un daño concreto hacia vos mismo, no te podés presentar a la justicia y pedir la inconstitucionalidad de la norma, y mucho menos pedir la inconstitucionalidad de un articulado que prácticamente, si se declara la inconstitucionalidad, por la calidad de ese articulado, deja sin efecto la ley para toda la ciudadanía, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va leyendo las diferentes acciones, porque pedir puede pedir lo que quiera, el que quiera, cuando quiera, pero el juez tiene que ser cuidadoso en medir el alcance de su decisión. El alcance tiene que ser razonable, no puede con su decisión derogar la norma, no puede dejarla sin efecto. Y hay que tener cuidado cuando las vías de acceso son amplias, y hay una presentación donde una persona se presenta en calidad de representante de una comunidad mucho más grande, y termina dejando sin efecto la norma. Otro ejemplo concreto, en la causa de la matanza por el tarifazo, se presentó la intendenta, en representación de toda la población de la matanza, para que se deje sin efecto el aumento de tarifas. Y la jueza lo otorgó, pero yo siempre digo, y quizás dentro de esa población, de ese rango de ciudadanos, había ciudadanos que querían pagar más. Ninguno se quejó, pero podía haber sucedido. Entonces tiene que ser el juez el que lea con atención quién está comprendido dentro de ese mundo que nosotros llamamos parte actora. Y cuando toma la decisión tiene que medir el alcance de esa decisión, que no sea derogatorio. Hoy día, como no hay un corpus normativo claro sobre lo que es el derecho procesal constitucional, hay una libertad de interpretación muy amplia. Entonces nos vamos a encontrar con fallos de primera instancia que son difíciles de comprender, digamos, de entender cómo existen, en cuanto a que tienen un alcance amplísimo que excede sus atribuciones, ¿no? Y la Corte en muchas ocasiones puso un freno a eso. Es decir, muchachos, ustedes son jueces, está muy bien, tienen la potestad de interpretar la norma y tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero no derogarla. La Corte fue muy clara, y desde el fallo Thomas en adelante, Thomas es retomado, incluso en el fallo CFK de hace 2 años, perdón, retoma esta doctrina y marca un parate al alcance, al ejercicio del alcance que hacen los jueces de primera instancia, ¿sí? Porque el efecto del control de constitucionalidad tiene que ser, en primer lugar, para las partes, ¿sí? No erga omnes. No tiene que ser Profe, derogatoria. Sí, cuando estábamos hablando con Ezequiel del control, dijo que había 3 componentes que eran muy importantes en el control, como para entender un poco, digamos, que creo que fui identificando en la clase, que uno era la jurisdicción, la legitimidad, y que tiene que haber un caso también, ¿puede ser? perfecto. Legitimación activa. Legitimación Legitimación activa. activa. El caso y la jurisdicción. Claro, está perfecto. Ah, ok, ok. Yo agregaría el alcance, pero bueno, está bien, está perfecto. Sí, yo recuerdo también que hablamos un poco de esto y que la ideología también tenía mucho que ver con cómo iba a fallar el juez al momento del control. Pero eso no, me dio a entender el profesor como que no era un componente
no es un clave. componente de la doctrina. A la Ok. larga, el juez es un ser ideológico y va a tener su opinión, digamos, su respaldo ideológico personal, y no está mal que lo tenga. Pero a la hora de llevar a cabo tanto el control de constitucionalidad como la decisión de cualquier causa que se someta a jurisdicción, en primer lugar lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Yo acá me paro un poquito en el medio entre Javier y Ezequiel, porque sí, el juez aplica la ley, pero también el juez es un ser político. Entonces es inescindible su esencia política a la hora de dictar sentencia. Lo importante es que no caiga en una arbitrariedad de sentencia, en una sentencia arbitraria, que se aleje del derecho. Entonces, al hacer la lectura del fallo, uno hace la lectura de derecho y también hace una lectura sociológica del fallo, porque trata de entender variables que no están incorporadas a la doctrina constitucional, como ser la permanencia en el cargo que pretende el juez, o su propia ideología. Pero ustedes, el primer pasito es entender cómo funciona. ¿Qué es lo que nos dicen las normas sobre cómo opera? Y después entender, ya en un segundo paso, entender que en realidad los fallos también tienen su trasfondo político, que no es la mera aplicación de la ley. Desde 1803, del fallo Marbury. A ver, Marbury no fue no está en la Constitución especificada esta competencia, listo. No, fue mucho más que eso. Fue, yo no me quiero meter con este presidente porque hay que ver cómo termino, ¿sí? Y eso no va a surgir del propio fallo, pero nosotros sabemos que es así. ¿Se entiende? A eso me refiero con el ser ideológico. Viene desde Marbury. Esos jueces de esa corte dijeron, uy, ¿cómo nos salvamos de esta? Más allá de que encontraron una salida legal, ¿sí? Entonces hay que hacerla, cuando nosotros nos enfrentamos a un fallo hay que hacer las dos lecturas. Y la presencialidad de clases, ¿en qué momento se dictó? ¿En qué momento político? ¿Y por qué esa causa se dicta y otras quedan sin dictarse? Quedan sin resolverse. ¿Por qué hay un montón de cosas? Sí, Matías. Y en el caso, ahí prendí la cámara. En el caso de el fallo Thomas, ¿debería haberse presentado el defensor del pueblo en lugar del diputado? Y ni así te Digamos, digo. Te caso la pregunta, pero te la contesto y ni así. Y ni así, porque los argumentos que esgrime tampoco justifican. Me gusta tu propuesta. Está bien, representás a la ciudadanía, el defensor del pueblo en todo caso, está bien. Pero en cuanto a la materia que está sometida a análisis, que es la ley de medios, ni así, porque la ciudadanía no tenía, el único afectado claro, era el grupo Clarín, básicamente. claro, sí, entiendo. Pero No es sí, la ciudadanía toda. pero sí hubiese sido una legitimación activa un poquito más razonable, defensor del pueblo, sí, totalmente, sí. Pero bueno, justo en ese caso, ni así. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Porque, qué sé yo, perdón por todas las interrupciones y demás, pero esas son las ideas fundamentales. Después, en todo caso, si no, yo hablo con los chicos de consejo y demás, pero traten de identificar a medida que van leyendo el quién, el qué, el cómo, elementos básicos. Y después hagan una lectura tranquila, de TEA. Si quieren leerlo de corrido 1, 2 y 3, lean 1, 2 y 3, no pasa nada. Si quieren 1, 3 y 2, que es el orden que les marqué yo, también, lo que quieran. Hagan una lectura tranquila y en todo caso marquen lo que no se llegue a entender de lo que van leyendo. Y no sé si tenían también el 4, el 5, el 6, pero me van en todo caso diciendo, ¿sí? ¿Qué más me quedó? A ver, me estoy tratando de hacer memoria. Ah, no, pero ya son las 7. Sí, ya tenemos que cortar. Bueno, como les conté, acá están los dos grupos, económicas y sociales.
y después yo voy a seguir en contacto por separado con los dos grupos, ¿sí? Pero bueno, como justo tenían que trabajar el mismo tema, y como era la marcha de Ni Una Menos y supuse que varios querían ir, pensé este espacio para respetar esa posibilidad de ir a la marcha, ¿sí? Nos estamos viendo con los dos grupos, ¿sí? Cualquier duda o cosa porque fue a medio de las apuradas, me pueden seguir preguntando libremente, todo lo que quieran sobre estos temas, que en la medida que tenga tiempo yo los voy contestando. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Genial. Buen fin de Gracias. semana. Chao. Chao, chao. Gracias. Dale, muchísimas gracias.